En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 33 al 36. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El día de hoy, por la expresión tan corta, los versículos tan pequeños de parte de este Evangelio, pudiéramos malinterpretar que Jesucristo está diciendo que el testimonio de Juan no sirvió de mucho, pero hay que entender en qué contexto está este Evangelio. Podemos hacer una referencia, aunque no leamos lo que son versículos anteriores o versículos después de esto. Jesucristo dice, sí, ahí estaba Juan, pero Juan era una lámpara. Recordemos que Juan, primo de Jesucristo, viene a anunciar la venida del Mesías, la venida del Cordero de Dios, así como lo señala a sus discípulos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vendrá otro al cual yo no soy ni siquiera digno de desabrocharle o abrocharle las sandalias. Vendrá otro. Juan no se estaba presentando como el Mesías, sino como uno que anunciaba y ayudaba a preparar la venida del Mesías. En el caso del Evangelio de hoy vemos a Jesucristo que dice, no necesito del testimonio de un hombre. Y no es que desacredite a Juan, porque lo que ha venido a hacer Jesucristo es anunciar lo que su Padre le ha dicho. Y su Padre mismo es quien viene a avalarlo, no un hombre, sino Dios Padre. Aquí yo he hecho una reflexión con el pasar del tiempo. Yo antes decía que los santos son modelos para alcanzar a Cristo. Yo he corregido esa expresión en mi manera de expresarme, de hablar, porque pienso que los santos no son modelos, son referencias. Ese es mi punto de vista y manera de pensar. Los santos no son modelos para alcanzar a Jesucristo, son referencias. Ellos le hicieron de una forma que no necesariamente hay que vivir tal cual. Todos somos muy diferentes en nuestra manera incluso de vivir o de ver la vida, pero lo que sí tenemos que hacer es buscar a Dios, buscar a Jesucristo, que es el único que nos da la salvación. En este caso, ni la Virgen María. La Virgen María viene a ser otra referencia de una mujer que escucha la voz de Dios y busca cumplir con su voluntad. Jesucristo hoy nos viene a decir que Él no necesita de testimonios de hombres para poder avalar lo que Él dice. Ustedes
ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad, dice el versículo 33. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Soy independiente. Ellos, al buscar el camino de la santidad, lo hacen para salvación suya y también para dejar una referencia. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz, pero por un corto tiempo. Ustedes quisieron gozar de su luz, pero por un corto tiempo. Los santos son referencias que incluso pueden dejar su testimonio por muchos, muchos años. En el caso de San Francisco de Asís, es una referencia. En la actualidad, yo no sé cuántos haya que traten de imitar a San Francisco de Asís. Yo sé, están los franciscanos conventuales, franciscanos capuchinos, franciscanos terciarios, franciscanos guadalupanos. Hay muchos franciscanos, pero siendo realistas, no es que estén viviendo así como vivía San Francisco. Pero San Francisco dejó una referencia, que hay que vivir en caridad, hay que vivir en pobreza, en fraternidad. En algún momento, en tantas anécdotas que se presentan de San Francisco, le dijo a uno de los frailes, le dijo, sígueme, vamos a predicar. Y se pusieron a rezar el rosario, caminaron por el pueblo y regresaron. Y entonces, dice la anécdota, dice, y no que íbamos a ir a predicar, ya lo hicimos. Predicamos con el testimonio, fuimos caminando, íbamos rezando, la gente que nos veía nos miraba rezando. De hecho, en algún tiempo que me tocó visitar el noviciado de los franciscanos terciarios de la orden menor, frailes menores, visitaba el noviciado que está en Guadalupe, Zacatecas, y me decían que ellos en algún momento del día pueden salir caminando fuera del convento y se ponen lo que es, ¿cómo llamarle? ¿Capucha? La parte que está aquí atrás en la espalda, y se la ponen, y con eso ya sabe la gente que no tiene que hablarle al monje, al fraile, que no tiene que hablarle porque en ese momento va rezando el rosario. Son referencias. Jesucristo dice, ustedes quisieron gozar de la luz de Juan, aunque sea por poco tiempo. Por poco tiempo podemos tomar estas referencias. Que, San Isidro, que San Martín, que ¿quién más? Santos mexicanos, San Felipe de Jesús, que Rafael Guízar y Valencia, que el beato Miguel Agustín son referencias. Por poco tiempo las podemos utilizar. El modelo a imitar y a seguir siempre es a Jesucristo, porque no solamente hay que buscar hacer lo que Él nos pidió, sino que también vamos a la búsqueda de Él después de esta vida, que sería la patria eterna. Dice Jesucristo en el versículo 36, pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Tengo un testimonio más valioso que el de Juan. El de Juan es digno de considerar, pero el más valioso es el testimonio del Padre. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Hay que hacer lo que Dios Padre nos pide. Y ese será un testimonio más valioso. Estás haciendo lo que hacía San Francisco de Asís. Qué bueno. Pero el testimonio más valioso para los demás será que hagas y cumplas con la voluntad de Dios. Pudiera refutar aquí a alguien, entonces quiere decir que lo que hizo San Francisco de Asís no era lo que Dios pedía. Sí, pero a él era lo que le pedía y por eso lo hizo. Pero no a todos les pide lo mismo. Bueno, lo mismo es que todos seamos santos como Dios es santo, pero tenemos
formas diferentes de alcanzar la santidad. Eso fue lo que le pidió. Bueno, el testimonio sin duda más valioso que nosotros podemos presentar, lo que nos avala es que busquemos cumplir con la voluntad de Dios. De ahí que necesitamos un trabajo profundo de discernimiento. ¿Qué es lo que realmente nos está pidiendo Dios a cada uno? A ti. Lo que te pide a ti no es lo mismo que me pide a mí, ni lo que le pidió a tu tía, a tu abuelito. Son cosas muy diferentes. Eso sí, alcanzar la santidad, pero son cosas muy diferentes. Todos tenemos un temperamento, un carácter muy diferente, e incluso otra situación. Yo podría decirlo, hasta estando en una comunidad religiosa. Estoy en una comunidad religiosa donde tenemos un carisma: predicar la palabra de Dios, evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos. Pero lo que hago yo y como lo hago yo y de la forma como lo hago yo, no lo tienen que hacer los demás. Dios nos pide a cada uno algo diferente, pero con la finalidad de que cumplamos su voluntad. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Ese va a ser el testimonio que podrás presentar a los demás. Cumple con la voluntad de Dios. Lo que te pide Dios, trata de descubrir qué es lo que te está pidiendo Dios. Cúmplelo. Y eso, cuando lo hagas verdaderamente, será una referencia mejor para los demás, para los que te rodean. Una referencia y un testimonio, algo que te avala, que te dice, es verdadero lo que dice, es verdadero lo que hace. Lo puedo notar desde que hizo un cambio de vida. No trates de imitar a los demás. Trata de imitar a Cristo y cumplir con la voluntad de Dios, y eso te llevará a la santidad. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.